Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí. Un placer escuchar a mis colegas del ECR, como siempre. La democracia debe su existencia al cristianismo. ¿Saben quién pronunció esa frase? No fue un monje retirado en una montaña, ni un papa. No está escrito en el Catecismo, ni en el periódico del Vaticano. Estas palabras fueron pronunciadas por Robert Schuman, principal fundador de la Unión Europea. La democracia debe su existencia al cristianismo. Lo dijo hace medio siglo. Se dice muy poco, pero los padres fundadores de la Unión Europea, desde Jean Monnet a Konrad Adenauer, pasando por De Gasperi, el propio Schuman, eran fervientes cristianos. Y así lo reflejaron en todos los pasos que dieron para diseñar su proyecto de una Europa unida después de la Segunda Guerra Mundial. El mismo Tratado de Roma, acuerdo fundacional que dio origen a las comunidades europeas, se firmó en la Ciudad Eterna, no por casualidad, sino para que los europeos tomásemos conciencia de dónde venimos y qué nos une. La elección de Roma no fue un capricho, tenía un significado. Tampoco la bandera que hoy adorna todos los edificios públicos de la Unión Europea se diseñó de forma caprichosa. Su autor, un francés católico practicante, la confeccionó tomando como modelo a la Virgen de la Catedral de Estrasburgo, que está adornada con un manto azul marino y una corona de 12 estrellas amarillas, los colores de la Unión Europea. Todo esto parece olvidado en la época de la corrección política, pero no está olvidado, simplemente se ha querido borrar. Y han trabajado duro para ello. No es casualidad que en las discusiones sobre la redacción de la Constitución Europea del año 2004 se pusiera tanto énfasis en eliminar toda mención a las raíces cristianas de Europa, ni siquiera en el preámbulo de aquel tratado fallido. Comento todo esto porque para poder hablar del futuro de Europa, lo primero que tenemos que saber es de dónde venimos, saber quiénes somos para saber lo que nos conviene y lo que queremos. Solo así seremos dueños de nuestro destino, solo así evitaremos que otros escriban nuestro futuro sin tener en cuenta nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y nuestros desafíos reales. Ahora mismo en Bruselas se está debatiendo la famosa conferencia sobre el futuro de Europa. Se nos ha dicho que esta conferencia es un proceso para modernizar la Unión Europea a partir de la visión de los ciudadanos europeos. A partir de la visión de los ciudadanos europeos. Seguro. Porque cuando uno ve la propuesta de la Comisión Europea, ratificada por el Parlamento Europeo, lo que ve es la misma agenda, punto por punto, que las élites progresistas llevan intentando inyectar en vena en Europa desde hace décadas. Más globalismo, más federalismo, más climatismo, más ideología de género, más inmigracionismo, más pacto verde, en realidad más protagonismo para las grandes multinacionales y más dinero para sus lobbies. En definitiva, más poder para Bruselas y menos poder para los ciudadanos y los parlamentos nacionales. Ni siquiera la emergencia sanitaria y económica que estamos atravesando ha hecho a esas élites progresistas moverse una sola coma de sus prioridades previas a la pandemia. Al revés, todo el mundo puede ver cómo están aprovechando esa crisis para acelerar la imposición de su agenda, con propuestas y resoluciones que ya nos hablan claramente de crear impuestos europeos, listas de voto transnacionales para el Parlamento Europeo, condicionalidades ideológicas para acceder a los fondos comunitarios, como saben en Polonia y Hungría, y nuevas sanciones para los Estados miembros que no se sometan a su agenda. ¿Dónde está la visión de los ciudadanos europeos en todo esto? En ningún sitio. Al revés, esa visión se considera peligrosa y por eso intentan neutralizarla con nuevas formas de censura y represión del pensamiento, como esas redes de verificación de noticias que dicen todas lo mismo y siempre contra los mismos, y que el consenso progre de Bruselas quiere convertir en el nuevo Ministerio de la Verdad, como en España. Nada hay de la visión de los ciudadanos europeos en los planes del consenso progre para el futuro de Europa. En realidad esto es así, porque para el progresismo el futuro está escrito de antemano. Para ello solo hay un camino posible y todos debemos transitar por él hasta llegar a ese gran paraíso progresista, igualitario y global, donde todos seremos felices, iguales y grises. Viviremos pensando en el dinero hasta que éste se acabe, sin Dios y sin patria. Como se puede ver enseguida, la doctrina que profesa ese consenso de izquierdas niega totalmente, radicalmente, la libertad humana
y la verdadera diversidad, porque excluye la posibilidad de que pueda haber caminos diferentes y soluciones diferentes a los problemas que se nos plantean a los seres humanos, tanto individualmente como personas, como colectivamente como pueblos. Frente a esto, nuestra posición no puede ser la de mera resistencia al cambio, a ese cambio que propone la izquierda. Eso es lo que lleva haciendo la llamada derecha o centroderecha durante las últimas décadas. Una derecha acobardada, anclada en un sinfín de complejos, incapaz de defender una visión propia del mundo, destinada a perder y ceder una posición tras otra, como un ejército en retirada. Una derecha que ha aceptado como permanente su pérdida y que solo existe para ir un paso por detrás de la izquierda. Nuestra posición no puede ser esa. No podemos limitarnos a ser una negación más del progresismo. Tenemos que ser una afirmación. La verdadera afirmación de una alternativa a todas las negaciones de ese progresismo, a su negación de la libertad humana, a su negación de la vida, a su negación de la verdad, de la belleza y del bien, a su negación de la soberanía y la identidad de las naciones, única garantía de diversidad auténtica. Nosotros afirmamos que existe otra modernidad distinta, el camino único del progresismo, un modelo no solo diferente, sino muy superior al suyo. Existe otra modernidad, existe otra Europa distinta a ese camino único, preestablecido, gris, que nos ofrece la izquierda. Existe una Europa que cree en la libertad, no como una ausencia total de normas y límites, sino como una libertad positiva, creadora, porque la mera destrucción de los vínculos familiares, culturales, nacionales, religiosos que propone la izquierda no hace al ser humano más libre, sino que le encadena a formas modernas de esclavitud y dependencia. Una Europa de naciones que defiendan sus raíces y tradiciones, de naciones libres, diferentes, soberanas. Defendemos la cooperación voluntaria y nos oponemos al igualitarismo y a la uniformidad progresistas, porque es la igualdad a la baja, una igualdad que solo puede conseguirse cortando todas las cabezas que sobresalen, atacando la excelencia, atacando el mérito, destruyendo todo atisbo de espíritu creador. Existe una Europa que cree y defiende a la familia como institución básica y piedra angular de la sociedad y de la nación, que defiende la propiedad. Una Europa que también defiende su cultura y su identidad, que no trata a los europeos como piezas intercambiables de un engranaje económico y financiero a nivel global. Una Europa que lucha contra el invierno demográfico defendiendo a la familia, fomentando la natalidad, fomentando la vida, no importando masas de inmigrantes ilegales, clandestinos, traídos por las redes del tráfico de seres humanos. Europa, sus naciones, no son una multinacional globalista. Mi país, España, no es una curva de crecimiento, ni un PIB, ni una marca turística. Mi nación, cada nación, es un organismo vivo, una historia, una gran familia soberana, una forma de ver la vida y el mundo que puede ser, y de hecho es, complementaria con la visión de las demás naciones europeas. Nada de esto está en la línea de meta del progresismo. Todo ello estaba en la línea de salida de los padres fundadores de la Unión Europea. Ellos sabían de dónde venía Europa y por eso no supieron poner en marcha aquel gran proyecto. Nosotros debemos seguir sus pasos. Para escribir un futuro que nos beneficie a todos, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos. Y una vez lo hagamos, defenderlo sin complejos.